Muy bien, chicos, pues vamos a empezar a hablar un poco de la preparación del espresso. Para preparar un buen espresso, lo más importante, lo más principal, son los ingredientes. ¿Qué ingredientes tenemos para preparar un espresso? Pues dos ingredientes principales, el café y el agua. Evidentemente, cuanto mejor sea el café que usemos, más sencillo será sacar un espresso aceptable o un espresso que esté rico. Mientras que si usamos un café de peor calidad, va a ser más complicado sacar cafés que sean pues, interesantes o agradables, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos usar un café de alta calidad, café de especialidad, con un tueste ligero, ¿de acuerdo? Que nos va a dar unas notas pues, más frutales o más agradables al paladar. Por otra parte, también el agua es un tema muy importante. Si usamos un agua muy dura o muy blanda, podremos variar dramáticamente el sabor de ese espresso, además de poder dañar nuestro equipo. Bien, chicos, pues una vez que ya hemos establecido nuestros ingredientes para preparar el café, es decir, nuestro café y nuestro agua, vamos a hablar de cómo conjugarlos para conseguir un espresso, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de preparación de espresso, siempre hablamos de ratios, es decir, la proporción entre café y agua que vamos a usar para preparar nuestro espresso. Los ratios más utilizados son ratio 1:1, 1:2 y 1:3, y siempre va todo pesado en gramos, es decir, si yo, por ejemplo, uso una de las dosis más comunes, que son 18 gramos de café molido, y uso un ratio 1:1, significa que por cada gramo de café que he usado, voy a acabar con 1 gramo de líquido en la taza. Así pues, un ratio 1:1 sería, si yo uso 18 gramos de café, acabaría con 18 gramos. Si usamos un ratio 1:2, ¿de acuerdo? Si yo uso 18 gramos de café, acabaría con 36 gramos en la taza. Es decir, 2 gramos de agua o 2 gramos de café líquido por cada gramo que he usado del café seco. Y si usamos un ratio 1:3, significa que yo usaría 18 gramos de café seco por 54 que acabarían en la taza. Es decir, 3 gramos de café líquido preparado por cada gramo de café seco que he usado. Cada uno de estos ratios tiene, digamos, características radicalmente distintas. Cuando hablamos de un ratio 1:1, son cafés mucho más concentrados y mucho más intensos. Un ratio 1:2 suele ser donde encontramos, digamos, el equilibrio normalmente en el café de especialidad, y un ratio 1:3 será un café mucho menos intenso, mucho más diluido, pero quizá también nos permita percibir matices del café que en ratios más cerrados no encontraríamos. Así pues, siempre de acuerdo a vuestros gustos y siempre experimentando, que para eso se trata, probar con estos ratios y encontrar cuál es vuestra taza de café favorita. Bien, chicos, una vez que hemos hablado ya de la importancia de nuestros ingredientes, esto es el café y el agua, y hemos elegido el ratio que queremos utilizar para preparar nuestro café, vamos a hablar de lo que hemos comentado antes, del tiempo de extracción, ¿de acuerdo? Antes hemos hablado de que el tiempo de extracción normalmente está entre 25 y 35 segundos. ¿Y cómo se controla el tiempo de extracción? Por nuestro amigo el molino y la textura de molienda. ¿Qué es un molino? Un molino es un aparato que lo que hace es que corta los granos de café de una manera más o menos igual en tamaño y forma, ¿de acuerdo? Para que luego esta molienda cree una resistencia cuando el agua intenta atravesar el café, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cuán fino o cuán gruesos sea esta molienda, sea estas partículas de café, el café tardará más o menos tiempo en extraerse. Así pues, imaginemos que tenemos por un lado unos granos de café completos, ¿de acuerdo? Y echamos agua por encima. Ese agua no va a encontrar ningún tipo de resistencia, pero tampoco va a ser capaz de disolver prácticamente nada de café, va a volar hacia abajo. Mientras que si cortamos o molemos ese café en una molienda muy fina, ese agua va a encontrar muchísima resistencia y le va a costar muchísimo tiempo atravesar ese café, disolviendo todo lo que encuentre a su paso. Así pues, para encontrar esa extracción de entre 25 y 35 segundos, tendremos que ajustar esa molienda. Cuanto más fino molamos, más tiempo tardaremos en, partiendo de una dosis de 18 gramos, terminar con 36 en taza, mientras que si molemos más grueso,
tardaremos menos tiempo en, partiendo de 18 gramos de café seco, encontrar esos 36 gramos en taza. La molienda funciona creando una barrera para que el agua atraviese el café y disuelva y extraiga todo lo que el café tiene que ver. Vamos a hacer un pequeño sumario de lo que hemos estado hablando. Hemos hablado de la importancia de los materiales, hemos hablado de elegir un ratio apropiado para nuestro café y dependiendo de lo que queramos sacar, y hemos hablado de cómo controlar la textura de molienda para elegir nuestro tiempo de extracción. Ahora queda hablar de un punto que, si bien puede parecer a veces residual, es muy importante, y es la temperatura a la que vamos a extraer ese café. Antes, en el vídeo anterior, hemos establecido que la temperatura normalmente en la que extraemos un espresso oscila entre unos 90 y 94 o 95 grados. Elegir una temperatura es importante por varios motivos. Primero, dependiendo de la materia prima que estemos usando. Si usamos un café cuyo tueste es más oscuro, más desarrollado, normalmente tenderemos a bajar temperatura. ¿Por qué es esto? Un tueste más desarrollado significa que ese café es más frágil y más soluble, con lo cual habrá que bajar temperatura para evitar sobreextraer el café y sacar un desequilibrio amargo. Mientras que si escogemos un café con un tueste ligero, como suele ser la mayoría de cafés de especialidad, habrá que subir temperatura. ¿Por qué? Los tuestes ligeros son cafés menos desarrollados y menos frágiles, digamos que entre comillas están más crudos, con lo cual son mucho más difíciles de extraer. En ese caso escogeremos temperaturas altas, de en torno a 94-95 grados. Como digo siempre, probad con diferentes temperaturas y diferentes cafés, porque temperaturas bajas normalmente digamos que subrayarán o realzarán acideces, mientras que temperaturas altas, siempre que no pasemos los 96 grados, realzarán más bien los dulzores y el cuerpo del café. Así que bueno, tenéis un equipazo en casa, jugad con temperaturas y descubrid cuál es la que más os gusta.